Quiero invitarle para que vaya conmigo al libro de Juan, al Evangelio de Juan en este día. Este será el texto base para el sermón en este culto. Juan capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 29. Juan capítulo 5, desde el versículo 19 al 29. Dice la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Oremos al Señor. A ti, oh buen Dios, a ti, oh buen Dios, clamo en esta mañana, suplicándote para que tú nos concedas entendimiento, para que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra hoy sea traspasando nuestros corazones, dándonos entendimiento, dándonos luz y conduciéndonos a aplicar cada una de estas verdades. Te pido, por favor, que nos sostengas, que nos ayudes, que disipes toda distracción y que aún desde el niño más pequeño en este lugar al más anciano, todos puedan estar atentos a tu voz. Te suplico, oh buen Dios, concédenos esta tu gracia. Te ruego también para que tú me sostengas, me concedas la gracia que requiero para hablar tu palabra con verdad, con justicia, con denuedo, sin bajar el estándar de tu verdad, pero al mismo tiempo con misericordia, con amor, con humildad, para que en nada yo manche tu nombre, para que en nada esta enseñanza pueda ser manchada al mismo tiempo. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia y queridos amigos, en este momento estamos considerando a la luz de estos textos los por qué Jesús es igual a su Padre Dios. Este es el eje principal de estas enseñanzas. Ya vimos el primer por qué y les mostré que Jesús es igual a Dios porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En segundo lugar, vimos que Jesús es igual a su Padre Dios porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace,
y mayores que esas le mostrará, de modo que todos nos maravillemos. En tercer lugar, observemos en este día un por qué más Jesús, un por qué Jesús o un por qué más Jesús es igual a su Padre Dios. Veamos uno más. ¿Por qué Jesús es igual a su Padre Dios? Por eso el título de estas enseñanzas es los por qué Jesús es igual a Dios. Los por qué Jesús es igual a Dios. Y veamos pues en este día, a la luz del verso 21, el tercer por qué Jesús es igual a Dios. Iglesia y queridos amigos, Jesús es igual a Dios porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. Es bueno que usted grabe inmediatamente esto en su corazón. Veamos pues este glorioso porque y supliquemos la gracia de nuestro Dios para que nuestras almas sean verdaderamente alimentadas, para que nuestras almas sean conducidas a adorar a nuestro Dios. El verso 21 dentro de nuestros pasajes de estudio dice: porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermanos y queridos amigos, antes de avanzar en el grueso de este pasaje, quiero traer delante de ustedes lo siguiente. Miren, escuchen, creo que los que estamos aquí en este momento sabemos y entendemos, aunque sé que no todos de la misma manera. Y digo esto porque sé que hay niños y niños pequeños, pero sé que todos sabemos, entendemos y hemos visto la muerte desfilar delante nuestro, ya sea en nuestra familia, en medio de nuestros amigos, en algún ser querido o en alguno de nuestros seres cercanos. Es más, hemos visto con toda claridad a la muerte menear su cabeza delante nuestro con presunción y extravagancia sobre algunos que incluso nunca conocimos. Esta realidad no es ajena a nosotros. Ahora, bien saben ustedes cuál es la condición y el estado de un cuerpo sin vida, de uno que está muerto. Escuchen, de uno que ya ha sido alcanzado por este fiero y temible enemigo llamado muerte. Todos sabemos qué significa, al menos hasta cierto sentido, como ya lo expliqué, qué significa estar muerto y qué significa que este fiero y temible enemigo alcance a uno de nosotros. Cuando alguien está muerto, entonces él no responde o ella no responde. Este que ha sido alcanzado por este temible enemigo no oye, no siente, no ve, no escucha, no habla. Podemos hablarle, pero no reacciona. Podemos gritarle, llamarle y aún moverle abruptamente, pero no se levanta, ni siquiera se inmuta, ni siquiera se percibe. Y saben, a través de este pasaje se nos va a enseñar precisamente que Jesús es igual a su Padre Dios, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, de igual manera el Hijo a los que quiere da vida. Y esto es algo muy glorioso. Noten por favor, nuestro pasaje de estudio empieza afirmando en primera instancia que el Padre Dios ciertamente levanta a los muertos.
Toda la escritura es clara en mostrarnos que esta es una verdad infalible, inerrante e indiscutible, y una verdad que procede exclusivamente de Dios. Solo Dios puede levantar a los muertos. Y en esto necesitamos profundizar. Escuchen por favor lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Escúchelo y apúntelo. Ved ahora, dice el Señor, que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. Pero quiero invitarle al mismo tiempo para que escuche Isaías, primera de Samuel, capítulo 2, verso número 6. Escuche lo que dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Oh, queridos hermanos, como diría Spurgeon, este pasaje forma parte del famoso Cántico de Ana. Es una de las declaraciones más profundas del Antiguo Testamento sobre la soberanía de nuestro Dios. Escuchen, no es solo una frase poética. Dios mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Esto no es solo poesía, es más bien la definición exacta de bajo quién está el control absoluto de la muerte, la vida, el destino y la eternidad del ser humano. Esta se encuentra en manos de Dios. Iglesia, la vida y la muerte no es un accidente biológico. La muerte no es simplemente un proceso natural, más bien ambos están bajo la jurisdicción de Dios y de su diestra poderosa. Jehová mata y Él da vida. Es Dios quien tiene la llave de la existencia. Y esto inmediatamente debería de ponernos a temblar y al mismo tiempo a confiar en Dios, pues nada sucederá fuera de su control absoluto. Escúchelo, ni siquiera el final de nuestras vidas, ni siquiera nuestras muertes, ni siquiera este maligno agente llamado muerte tocará a nuestras puertas o a las puertas de nuestras almas, si no está en la potestad y en la autoridad del Dios vivo. Ni siquiera la muerte es un poder independiente o un Dios autosuficiente. Todo lo contrario, aún la muerte está bajo el dominio, bajo el control y la potestad del Dios único y verdadero que reina desde los siglos y hasta los siglos. Es Dios quien puede descender o hacer descender al Seol o a la morada de los muertos a uno, pero de la misma manera es quien puede hacer subir a quien Él quiera. En sus manos, en su potestad y autoridad está el poder para hacerlo. Su poder no se detiene en la tumba. Él puede hacer subir de la tumba. Él puede hacer subir del Seol, de la muerte misma, al que quiera. Y esto porque la misma muerte no es una barrera infranqueable para su poder. Miren, a menudo se suele escuchar lo siguiente: esta persona estaba al borde de la muerte, pero Dios lo levantó. O estuvo a punto de la muerte, pero Dios no se lo llevó. Anoche mismo, en la misericordia de nuestro Dios, mi hijo Juan Esteban estuvo a punto de la muerte. Tal vez en 3 o 4 ocasiones se nos fue. Pero Dios tuvo misericordia de él, le levantó de entre los muertos. O no le dejó descender al Seol. ¿Por qué? Porque está en su potestad la muerte.
Y esta es una verdad que debe de trascender en nuestras almas. Pero al mismo tiempo, es una verdad que debería de llevarnos a considerar con seriedad nuestra vida y también nuestro porvenir. Pues la muerte también está en su potestad. Hoy Dios puede hacerte descender al Seol. Él es Dios y Él da la vida y Él la quita. Y Él puede hacer levantar a los muertos y darles vida. Esto está en su absoluto dominio. Dios es el dueño absoluto de todo el ciclo del ser humano. La concepción, el nacimiento, la muerte y aún la resurrección. Esto lo veremos con mayor énfasis en una próxima enseñanza. Un día seremos resucitados de entre los muertos. Ciertamente lo seremos, justos e injustos. Y reitero, esto lo veremos en próximas enseñanzas. Pero por ahora es bueno que inmediatamente empecemos a entender, a reconocer y considerar que la muerte, que nuestra muerte está en manos de Dios y que es el único que puede darnos vida aún después de la muerte. Y quiero aquí ser enfático con esto. Por favor, nuestra vida no acaba aquí. Nuestra vida no acaba en el Seol o en la tumba, en la morada donde todos vamos, sea una tumba, sea cenizas, o sea lo que sea como muramos. No acaba nuestra vida con la muerte. Tan solo es un paso a la eternidad o en la eternidad que Dios nos ha otorgado a todos los seres humanos sobre esta tierra. Le pido, por favor, que usted hoy pueda considerar y tener completamente claro que la muerte no es el fin o lo que restringe el poder de Dios, pues el alcance de su poder traspasa las profundidades del mismo Seol. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto solo lo puede expresar el Dios vivo. Noten, por favor, nadie más puede hacerlo. Ni profetas, ni reyes, ni religión, ni dinero, ni el sol, ni la luna, ni Marte, ni Júpiter. La muerte no está supeditada al hombre, ni al mismo diablo, pues Dios mismo tiene el poder, la supremacía y la profundidad de su poder para levantar a los muertos que Él quiera y darles vida. Y esto es glorioso, iglesia. Queridos amigos, es necesario que saquemos tanta psicología, tanta mentira, tanto engaño. Ciertamente, Dios puede levantar a los muertos y darles vida. Ciertamente, Él lo hará. Y Él lo ha hecho porque Él es Dios. Y quiero invitarles a que en este momento hagan algo particular. No suelo hacer esto, pero quiero invitarles en este momento a algo. Imaginen por un momento que esta noche van al cementerio. Lo tenemos cerca. Y piense por un momento que estando allí, usted empieza a gritar con voz fuerte, con voz de trompeta, más que la mía. Es más, piense e imagine que lleva un parlante, uno profesional, uno que emite muchos decibeles de sonido, mucho mejor que el que tenemos. El que tenemos se escucha en todo el parque prácticamente, pero uno más profesional. Y está allí usted en el cementerio con parlante, micrófono, y empiezas a gritar en voz en cuello: ¡levántense los muertos! ¡Todos arriba!
pónganse de pie. Ahora mismo les ordeno que se levanten. Yo les hago esta pregunta. ¿Qué pasaría? Suena absurdo, ¿verdad? Suena absurdo. Nadie respondería. ¿Saben por qué? Ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque están muertos. Ojo, no porque no quieran, sino porque no pueden. Están muertos. Pero escuche, Dios puede levantar a los muertos y darles vida. Es lo que dice la Escritura. Y aquí hay algo en lo que debo de cavar con más ahínco. Escúchelo, por favor. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo le invito para que vaya conmigo por un momento a Romanos capítulo 6, verso 23. Todos necesitamos estar atentos. Esforcémonos, seamos espirituales o no demos lugar a la distracción. Romanos capítulo 6, verso 23. Lea conmigo en su primera parte lo que dice. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Escúchelo, por favor. Dígale a su alma, dígale a su mente, dígale a sus emociones, dígale a su voluntad: la paga del pecado es muerte. En otras palabras, dígale a su mente, a sus emociones y su voluntad: lo que merezco por causa de mis pecados es la muerte. Esto es en realidad lo que nos enseñan las Escrituras. Y quiero, por favor, que usted sepa que estoy haciendo mención de esto porque es necesario que hoy ustedes sepan y tengan completamente claro que Dios no solo levanta a los muertos físicamente, sino también a los muertos espiritualmente. Es más, este es el énfasis de nuestro pasaje. Cuando Adán quebrantó el pacto que Dios estableció en el huerto de Edén con él, ciertamente murió, pero no físicamente. Posteriormente murió físicamente, mas sí lo hizo espiritualmente. Quedó muerto en delitos y pecados. Quedó incapacitado, inhabilitado para agradar y buscar a Dios. Quedó imposibilitado para acercarse al Dios vivo, no solo porque no podía, sino porque ahora tampoco quería. En el huerto el hombre murió, fue inundado de maldad. Su corazón se inclinó al mal. Su pecado lo gobernó. En cuanto entró el pecado al mundo, así también la muerte. Y por cuanto entró la muerte se extendió a todo nacido de Adán. Por tal motivo, todo ser humano nacido de Adán nace muerto en sus delitos y pecados. El corazón de Adán dejó de latir hacia Dios. Su mente, sus emociones y voluntad ya no buscaron más la pureza, la santidad y la verdad. Ahora su corazón quedó corrupto, inhabilitado para hacer el bien. Esto es para buscar a Dios. ¿Saben qué es hacer el bien? Es buscar a Dios. Es hacer su voluntad.
es adorarle, es seguirle, es confiar en él. Esto es hacer el bien. Pero Adán quedó imposibilitado para hacer la voluntad del Dios vivo. Quedó depravado totalmente, pues todo su ser quedó afectado por el pecado y su mancha hizo que Dios se apartara de él, así como él mismo se ocultó del rostro de Dios. Iglesia y queridos amigos, es así como está todo hombre nacido de Adán. Es así como está todo aquel que está sin Cristo, que no confía en Jesús, que no ama a Jesús, que no adora a Jesús, que no se deleita en Jesús y que Dios no es su Dios y que Cristo no es su Dios, que desprecia a Cristo, que no sigue a Cristo, quien es la verdad, sino más bien que sigue a la mentira. El que está muerto en sus delitos y pecados sigue las mentiras de su corazón y a su padre el diablo, quien es padre de mentira. Y esto porque está muerto. Yo quiero preguntarle inmediatamente, ¿estás vivo o estás muerto? Y alguno podrá decir, ¿qué estás preguntando, pastor? ¿Qué pregunta tan absurda? Yo no estoy preguntando si estás vivo físicamente. Estoy preguntando a la luz del énfasis del pasaje. ¿Estás vivo o muerto? ¿Amas a Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Vives para Dios? ¿Adoras a Jesucristo? ¿Obedeces sus mandamientos? ¿Su palabra es tu deleite? ¿Vives para adorar y obedecer a Dios a la luz de su palabra? ¿Hallas en Él contentamiento? ¿Tu plenitud se halla en Dios y en Cristo? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿En dónde están tus afectos, tus deseos y tus anhelos? ¿Estás vivo o estás muerto? Bien lo expresa el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Efesios, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y yo le pido que usted lo lea conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Yo les espero. Lea conmigo, por favor, la palabra de nuestro Dios. Voy un poco rápido, ya que tengo harto por decirles. Ténganme paciencia, por favor, pero es de vida o muerte estas enseñanzas. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Noten, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuchen, por favor. El apóstol Pablo está hablándole a los hermanos que han ahora sido resucitados, que se les ha concedido ahora vida en Cristo. Pero ¿cómo estaban ellos? Muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así? Bueno, los pasajes dicen, seguían la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que tú sigues? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es la voz que tú escuchas continuamente? ¿Cómo te conduces, mujer, en tu hogar? ¿Cómo te conduces, hermano o varón, en tu hogar? Niños, ¿cómo se están conduciendo en sus casas? ¿Según la palabra de Dios? ¿Según lo que Dios enseña en su palabra, en las Sagradas Escrituras? ¿O según la corriente de este mundo? ¿Según lo que hace el mundo?
según lo que les enseñan las personas, según lo que enseña la psicología de este mundo, según lo que le enseñan en sus colegios. ¿Qué hacen? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Ellos seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Pablo. ¿Qué es lo que está caracterizando tu vida? ¿Una vida de obediencia al Padre? ¿Una vida de obediencia al Hijo? ¿Una vida sometido a Dios y su perfecta voluntad? Yo quiero que tú respondas, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Estás en delitos y pecados o verdaderamente vives? Escuchen, por favor, el Padre puede y es el único que levanta a los muertos y les da vida. ¿Tienes vida o estás muerto en delitos y pecados? ¿Tienes vida o estás condenado y bajo la ira del Dios vivo? Noten lo que dice el pasaje. Ellos andaban en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué es lo que estás haciendo diariamente? ¿Lo que te parece? ¿Los deseos de tu carne? ¿Sigues aún haciendo lo que tú quieres? ¿Lo que te parece? ¿Lo que te enseñaron sin ni siquiera considerar si es conforme a la voluntad de Dios o no? Ellos eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que sepas que estar muerto en delitos y pecados es estar bajo la ira de Dios. Hoy estás bajo la ira de Dios si estás muerto. Si Dios no te ha dado vida, estás muerto en delitos y pecados, estás condenado, eres enemigo de Dios y estás bajo la ira del Dios vivo. Esto es algo terrible. Pero noten, el Padre puede levantar a los muertos y darles vida. Noten lo glorioso de estos pasajes. Pueden ver lo que Pablo está hablándole a los hermanos efesios. Ellos estaban muertos para con Dios. No físicamente, sí espiritualmente, aunque vivos en la carne. No deseaban a Dios, más bien lo aborrecían, aborrecían sus caminos, hacían su propia voluntad. No respondían espiritualmente a Dios ni a su llamado. Más bien seguían la voluntad del diablo y seguían sus designios. Eran por naturaleza hijos de ira. Estaban bajo el juicio condenatorio de Dios a causa de su maldad, de sus transgresiones y pecados. Ojo, mis hermanos, y ojo, queridos hermanos, amigos, escuche, por favor. Yo quiero que hoy ustedes sepan una verdad. Padres, quiero que sepan la verdad sobre nuestros hijos. Hermanos, amigos, la verdad sobre nuestros familiares y sobre nosotros mismos. Escuchen esta verdad. El hombre no busca a Dios, no porque le falte información. El hombre no busca a Dios y no quiere a Dios y está separado de Dios y quiere estar separado de Dios y no quiere venir a Dios por una razón, porque está muerto. No tiene vida. Esto es preocupante. Noten, este es el mayor problema que tenemos en esta existencia. Algunos están tan preocupados porque les duele una muela, porque les duele la cabeza, porque tienen un hijo enfermo, porque hay escasez. El real problema del hombre es lo que causa nuestros pecados. Nuestros pecados causan muerte, nos separan de Dios, nos apartan del Dios vivo, de una comunión con Él, de gozar de su bien, de su favor. Y tú estás muerto y no estás preocupado. Y tú estando muerto, estás tan tranquilo y aún durmiéndote hoy.
Debemos considerar esto. Debemos considerarlo con seriedad. Pero escuchen, por favor, escuchen. El pasaje dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida. No solamente el Padre puede levantar a un muerto. En medio de esta realidad tan catastrófica y en medio de este panorama sombrío y de muerte para el hombre sin Cristo, este versículo irrumpe con poder para decirnos que el Padre Dios hoy puede levantar de entre los muertos. Que el Padre Dios hoy puede darnos vida. Y esto, tanto física como espiritualmente. Quiero invitarles una vez más para que vayan conmigo a las Escrituras. Y quiero invitarles para que vayan al libro de Ezequiel y les pido que lo hagamos rápido para que podamos avanzar. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Ezequiel capítulo 37, profeta mayor. Está un poco más adelante de la mitad de la Biblia. Solo un poco más adelante. Ezequiel capítulo 37. Verso número 1. Dice la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén.
Estos pasajes que acabamos de leer son comúnmente conocidos como el Valle de los Huesos Secos. Y en ellos se nos muestra de manera poderosa y majestuosa la potestad que Dios tiene sobre los muertos. Dense cuenta, por favor, que estos pasajes no nos narran la historia de una persona que estaba enferma o de algunos que estaban enfermos. Tampoco es una historia sobre algunos que estaban débiles. Eran huesos secos, sin carne. El Señor mismo pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? La respuesta humana sería: esto es imposible. Pero quiero que sepa que cuando Dios habla, aún los mismos huesos secos vivirán. Vivirán. Esto no es un mero lenguaje, por favor. Esto no es un lenguaje espiritual. El pueblo del Señor sería levantado, escúcheme, y esto de manera espiritual. Dios mismo pondría su espíritu dentro de ellos y vivirían para Dios. Esto es lo mismo que profetizó el profeta Ezequiel, o más bien que Dios a través del profeta Ezequiel dijo en Ezequiel capítulo 36, cuando expresó: y tomaré de las naciones a mi pueblo, y os recogeré de las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Hermanos, queridos amigos, el Padre ciertamente levanta a los muertos y les da vida. Y esto tanto física como espiritualmente, haciendo énfasis en que esto aplicado al pueblo del Señor hace referencia especial a la vida espiritual. El pueblo de Israel, los escogidos del Señor, serían levantados y están siendo levantados a través del tiempo para que ahora adoren a Dios y obedezcan todos sus mandamientos. Y lo glorioso de todo esto es que así como el Padre lo hace, de la misma manera e igualmente lo hace el Hijo. Escuchen, nuestro pasaje de estudio dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiera da vida. Esta es la razón por la que el Hijo, Jesús, es igual a su Padre Dios. Porque Él también al que quiere da vida. Porque Él puede levantar de los muertos y dar vida al que Él quiere. Esto es asombroso. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que Jesús es Dios. Y solo Dios puede levantar de entre los muertos y dar vida a estos. En realidad, esta afirmación debería de traspasar nuestros corazones. Esta afirmación es impactante y, como diría alguno, sobrenatural, pues con ella se nos afirma que el Hijo hace lo mismo que el Padre. Escuche, no algo parecido, no algo inferior, lo mismo, exactamente de la misma manera. Lo que el Padre hace, así el Hijo lo hace. Y con esto quiero decirle y recordarle que Jesús no es solamente un buen maestro. Jesús no solamente es un excelente profeta. Él es el maestro de maestros. Él es el gran rabí.
Él es el profeta de entre los profetas. Pero además de esto, Él es el Dios hecho carne. Y Él tiene autoridad sobre la muerte y la vida misma. Es Cristo quien da vida y la quita. Es Cristo quien puede levantar a los muertos y darles vida. Es más, note lo que el texto dice: a los que quiere. Sé que estas palabras confrontan el corazón humano. Escuchen, Cristo al que quiere da vida. No dice que el Hijo levanta a los muertos y les da vida a aquellos que quieren que les dé vida. El texto no dice que Cristo, el Hijo, les da vida a aquellos que intentan, o a aquellos que lo buscan, o a aquellos que deciden por Cristo o que lo confiesan. El texto dice claramente: a los que quiere, a los que Él quiere. Él es el que tiene la potestad de salvar. Él es el que tiene la autoridad y la libertad y la soberanía absoluta para determinar a quién salva y a quién no. Y sé que esto hiere nuestro orgullo. Sé que esto hiere completamente la soberbia, la altivez y la arrogancia de todos nosotros los seres humanos. Es más, derriba la religiosidad en la que hemos crecido, creyendo que podemos ser salvos por nosotros mismos. Escuchen, por favor, lo que dice Pablo a los hermanos en Roma. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que noten, por favor, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere, no depende del que corre, no depende del que lo busca. De hecho, ¿qué muerto puede buscar a Dios? Escúchelo, respóndalo. ¿Qué muerto puede buscar a Dios? Depende única y exclusivamente de quien Él tenga misericordia. Es más, escuche lo que Juan mismo ya nos dijo: a los suyos vino y a los suyos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo vino a los suyos, pero no lo recibieron. Cristo Jesús vino a los suyos. El dador de la vida vino a los suyos. Aquel que es la fuente de la vida y la vida misma vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciban serán dotados y se les dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero creerán no porque ellos creyeron, sino porque Dios mismo, Cristo mismo, se los concedió. Iglesia y queridos amigos, sé que esto hiere el orgullo, reitero. Sé que esto nos deja completamente por el suelo como seres humanos. Pero es la palabra de Dios. Al que Él quiere, da vida. ¿Sabe por qué hiere nuestro orgullo? Porque nos gusta pensar que tenemos el control. Porque nos gusta pensar que podemos hacer algo, que está en nuestra potestad. Pero este texto nos muestra algo importante. La salvación no nace en el hombre, nace en Dios. Es más, quiero recordarles
En el principio el hombre cayó de su estado natural con el que fue creado. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios los creó y lo creó bajo un estado de perfección para que adorara a Dios sin pecado. Pero este cayó y al mismo instante que cayó, le prometió un Salvador para salvarle. Porque la potestad de la muerte y de la vida solo se hallan en Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, la Escritura es clara en mostrarnos que aquel que clamare a Dios, que aquel que buscare a Dios, aún en un esfuerzo desesperado, aún en un poco entendimiento, aún en mucho entendimiento, Él es misericordioso para salvar, porque ciertamente Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere dar vida. Para esto envió a su Hijo. Para esto el Padre Dios envió a su Hijo y para esto el mismo Hijo entregó su vida voluntariamente, porque Él quiere dar vida. Ciertamente está en su potestad, pero Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere librarte de la ira venidera. Escuchen por favor y tengan presente esta historia. Recuerden por favor que Lázaro llevaba 4 días muerto. Señor, si tú hubieras estado, mi hermano no habría muerto. María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, ciertamente, yo creo que mi hermano resucitará en el día postrero. María, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen por favor, nuestro Señor Jesucristo se acerca a la tumba de Lázaro y no le dice: ¡Hey Lázaro, opera! ¡Hey Lázaro, mira, intenta salir! El Señor dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. E inmediatamente Lázaro se levantó. ¿Saben por qué? Porque el Hijo tiene potestad para levantar a los muertos y darles vida. Cristo tiene la misma potestad que el Padre. Cristo tiene la potestad para darte hoy mismo vida espiritual, para perdonar tus pecados, para acercarte a Dios, para que tengas comunión con Dios, para que tengas el poder y la capacidad para hacer su voluntad, para que ahora puedas seguir los designios de Dios, para que ahora halles deleite en Cristo, para que ahora tu mayor deseo sea agradar al Dios vivo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hoy mismo puede hacerlo. Hoy mismo Cristo puede cambiar tu corazón. Hoy mismo puede Cristo cambiar el estado de tu alma. ¿Sabes? Si hoy tienes vida, hoy Cristo puede darte más vida. Hoy Cristo puede seguir limpiándote, puede seguir lavándote, puede seguir purificándote. De hecho, lo necesitas. Pues recuerda que has sido salvado de tus delitos y pecados. Se te ha concedido vida, querido hermano, para que seas conformado a la estatura del varón perfecto, para que vivas una vida recta, para que vivas una vida conformada al carácter moral de Jesucristo, revelado a través de las Escrituras. Pero al mismo tiempo, querido amigo, Él puede hoy darte vida, puede cambiar tus ojos, puede cambiar tu corazón, puede abrirte los ojos, puede inclinar tu voluntad, así como el Señor lo hizo con los huesos que estaban secos en ese valle. Quiero que sepas, querido amigo, que si estás sin Cristo, así estás tú.
Así está tu alma, árida y seca. Sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, quien es Dios, el Dios trino, la deidad maravillosa, excelsa y gloriosa. Recuerda, por favor, que una piedra no puede amar. Recuerde, por favor, que una piedra no siente, que un muerto no siente, que un muerto no puede amar, que un muerto no se le puede cambiar el corazón, está muerto. Pero en Cristo está la potestad y el poder para dar vida, para levantarte hoy a ti. Tú que has estado enajenado de Dios, separado de Dios, aborreciendo a Dios, yendo en contra de Dios, de su voluntad, que has despreciado y que sigues despreciando a Cristo, que no te importa Cristo y que para ti es poca cosa Cristo, que para ti Cristo no es Dios. Hoy Él te puede dar vida. Ven a Él, corre a Él, suplícale a Él. Y ciertamente Él quien es amplio en perdonar y Él que es amplio en misericordia, puede concederte misericordia. En Él está la potestad, pero ciertamente Él no rechazará un corazón contrito y humillado. Él puede darte vida, Él quiere darte vida. Iglesia, hermanos míos, por favor, recordemos algo importante. Yo quiero hacerles un llamado en el día de hoy, hermanos míos, en Cristo. Escúchenme, por favor. La salvación no depende de métodos. La salvación de los perdidos no depende de métodos. No depende de estrategias. No depende de que aquí hagamos un concierto. No depende de que aquí hayan bailes. No depende de que hayan obras de teatro. No, de eso no depende. No depende de que aquí se levante alguien que mueva las fibras y las emociones de todos. ¿Saben de qué depende? Del poder de nuestro Cristo, de la voluntad de nuestro Cristo. Pero ¿saben cómo obra nuestro Cristo esta vida? Predicando y anunciando sus virtudes a los perdidos. Y aquí necesitamos estar más comprometidos, iglesia, con la predicación del evangelio a los perdidos. Aquí necesitamos arrepentirnos de nuestra pasividad, de nuestra negligencia, de nuestra indolencia, aún con nuestros seres queridos, aún con nuestros familiares, con este pueblo en el que Dios nos ha puesto. Amamos la mesa, pero no amamos un lugar. Amamos al pueblo de la mesa. Y esto se ha de manifestar en que les anunciamos las virtudes de Cristo, que les anunciamos estas palabras que hoy mismo ustedes están escuchando. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo derramó toda su sangre hasta la última gota. Cristo recibió toda la ira del Padre. Él mismo venció la muerte con su muerte y por eso Él tiene la potestad para salvar. Y esto lo hace a través de la locura de la predicación de sus mismas palabras, de las palabras de la cruz, del evangelio de la cruz. Necesitamos estar más comprometidos, iglesia. Necesitamos sacar el tiempo, necesitamos programarnos, necesitamos esforzarnos. He aquí, el amor a nuestro Cristo se manifiesta en cuanto amamos a los perdidos. Así pues, querido amigo, quiero ir cerrando, recordándote una verdad. No pretendo exponerla ni para juzgarte,
ni para creerme mayor que tú. Escúchenme, por favor. Tú que estás sin Cristo, estás muerto. Estás muerto. Estás condenado. Estás bajo la ira de Dios. Eres enemigo de Dios. Dios está irado contra ti. Tiene armado y tensado su arco y tiene preparadas saetas de muerte para destruirte. Hoy mismo el ángel de la muerte puede llegar a tu casa. Pero si hoy confías en Cristo, pero si hoy pones tus ojos en Él, pero si hoy te arrepientes de tus pecados, y si hoy clamas, ciertamente vivirás, porque Él no desprecia a un corazón que clama a Él. Él no lo desprecia. Y no te puede salvar porque tú clames. Te puede salvar porque Él es misericordioso y quiere salvar. Y Él puede levantarte de esta mortandad en la que te encuentras. Así como Lázaro eres. Así como Lázaro estás podrido. Estás seco. Pero hoy tus huesos pueden ser recubiertos de tendones, de carne. Y hoy Cristo mismo puede soplar sobre ti vida y puede ordenar a su Espíritu Santo para que venga y pose sobre ti y tú puedas conocer al Dios verdadero y tú puedas amarle y tú puedas caminar en sus caminos y tú puedas ser librado de la ira venidera. Yo te ruego, querido amigo, niños sin Cristo, ancianos sin Cristo en este lugar, vengan a Cristo, confíen en Cristo. Él es Dios y así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, al que quiere, les da vida. Y hoy Él quiere salvarte. ¿Sabes por qué? Porque por eso estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque por eso estás escuchando este mensaje. Hermano, tienes pecados con los que aún luchas. Ciertamente luchamos con nuestros pecados aún. Hermanos, necesitamos ser purificados. Sí, hermanos, el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así el Hijo. Corramos hoy a nuestro Cristo. Busquemos su gracia, su favor. Y ciertamente cada día viviremos más y más. Cada día seremos más y más como nuestro Cristo. Así pues, concluyo diciendo que en tercer lugar, el Hijo es igual a su Padre Dios, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Amén. Oremos al Señor. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendito Dios, te rogamos hoy, danos vida, por favor. Si tú quieres, danos vida, por favor. Sabemos que tú quieres. Por eso, mi Señor, yo te pido
que si alguno hoy clamare a ti en este lugar con fe y arrepentimiento, yo te pido, por favor, dale vida. Yo te pido, sálvale. Yo te pido, perdónale. Yo te pido, por favor, levántale entre los muertos. Te lo imploro, por favor. No dejes que ninguno de los que estemos aquí permanezcamos muertos, ni estemos muertos en nuestros delitos y pecados, ni que estemos muertos para siempre en el infierno. Señor, líbranos, por favor. Por eso hoy que estamos aquí, te suplico y te rogamos, da vida, por favor, Jesucristo. Tú eres Dios. Hoy te adoramos porque tú eres Dios. Danos vida, por favor. Límpianos de nuestra maldad. Señor, hay pecados aún. Seguimos luchando, seguimos batallando. Vez tras vez caemos nuevamente. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos y danos vida. Te lo rogamos. Amén.